Hola, buenas tardes. Mi nombre es Candy Paola. Les estaremos presentando la exposición sobre retardo mental y trastornos del aprendizaje. Bueno, el primer tema que trataremos será retardo mental. El retardo mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento. Se llega a manifestar antes de los 18 años. Sus características son la comunicación, el cuidado personal, la salud, la seguridad, el ocio y el trabajo y habilidades sociales. El Instituto de Medicina de Estados Unidos diferenció entre limitación funcional, que comprende el defecto de deficiencia específicas en el desempeño o capacidades de ejecución, que viene siendo más o menos como que la, el desenvolvimiento de los niños al de los otros. Discapacidad como expresión de tal limitación en un contexto social. Mm, Les mostraremos unos ejemplos de habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Unas habilidades conceptuales es el lenguaje, la lectura escrita, el concepto de dinero. De social sería la de interpersonal, responsabilidad. En práctica también serían las actividades de la vida diaria, la comida, la movilidad, el aseo, la vestimenta y pues muchas más. Bueno, también el otro tema que trataremos sería el de trastornos del aprendizaje y lectura, que sería la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Se incluye dentro de la amplia clasificación de las dificultades específicas de aprendizaje, em, que se define como desorden de uno o más procesos básicos que involucran la comprensión oral, escrita y del lenguaje. Esto lo podríamos explicar como que los niños en ese proceso de la lectura y del aprendizaje de escribir llegan a tener dificultad en cambiar letras, no sé, la D por la B, la P por la Q, el 3 por la E, pues, ¿qué más? Pues así llegan a cambiar de manera remota las letras que llegan a tener otro entendimiento. Compañeros, mi nombre es Martín y yo les voy a dar a continuación sobre el tema de la dislexia. Ok, empezaremos. Ok, empezaré con esto. Y durante este escolar suelen también presentar problemas emocionales y de conducta. O también pueden presentar problemas específicos, que eso ya es muy personal, de la comprensión lectora, o a los que no entienden nada por matemáticas, y que a esos niños que tienen ese problema de dislexia se les llama hiperléxicos, que eso consiste en que esos niños que tienen esa enfermedad no son capaces de entender alguna sílaba o palabra, y se les dificulta mucho entender eso. Y también gracias a ello que no entienden, hay gente que luego los los los, discrim, los, discrim, los discrimina, y ellos cambian su conducta, o se baja su autoestima, y es por eso que ellos también tienen fobia al ir a la escuela o a presentarse con sus amigos. Mi siguiente tema, que es el 3.2.2, se llama cálculo, entre paréntesis, y discalculia, y eso consiste en que se refiere a una alteración de la capacidad para el cálculo, y en sentido más amplio se usa para referirse a cualquier alteración en el manejo de los números. Es decir, en esto se podría catar o decir que también los niños que tienen esa enfermedad les son muy difíciles las matemáticas, es decir, no entienden algo que tenga que ver con números, su memoria no está para eso, y tienen que trabajar y duro en eso, y para ellos les es difícil algo que tenga que ver con números. Ok, mi otro tema se llama
expresión escrita entre paréntesis, disgrafía, y esa se define como una gran dificultad específica para aprender a escribir correctamente. En el primer caso estaríamos ante una disgrafía disléxica y en el segundo ante una disgrafía caligráfica. Es decir, los niños que tienen enfermedad, lo mismo, no están aptos para escribir o para entender algo que tenga que ver con... Los niños que tienen enfermedad, lo mismo, no están aptos para escribir o para entender algo que tenga que ver con... Sí, con palabras, como por ejemplo leer, lectura, no que es lo mismo, y comprender unas palabras o separar las sílabas, algo que tenga que ver con español. Y a continuación les comentaré o les daré a conocer las causas de la dislexia. Okay. Una de ellas sería que los niños con escasa conciencia, que es la fonológica, son incapaces de distinguir y manipular sonidos de palabras o sílabas. Es decir, que para ese tipo de niños les son muy difíciles hablar o pronunciar o mismo distinguir las palabras que están en tu cabeza o que leen también en la escuela. Asimismo, no son aptos como para entender o que su maestra les esté dictando. La otra sería la falta de conciencia fonemática, es una importante raíz de los fracasos lectores, y esa consiste en que falta de conciencia, esos niños no son aptos para leer un libro y la gente que lee con ellos libros se piensa que no sirven y que para ellos es un fracaso de lector, ¿no? Sí. Y ya les acabo de decir una pequeña de las causas. Ahora sean, como hace un momento mencioné las causas, ahora miré con las consecuencias. Y serían que en los mismos niños que tuvieran el desinterés por el estudio, especialmente cuando se da un medio familiar o escolar, en los pocos estimulantes que pueden llegar a ser. Es como hace rato lo mencioné, una fobia escolar, que eso significa que los niños que tienen este problema y tienen miedo de ir a la escuela por sus amigos o están en la familia que luego se burlan de ellos y ya para ellos les es difícil ir a la escuela y que todos sus amigos se burlen de él y por no saber leer, escuchar o pronunciar o incluso hasta hacer algo de números. Y con frecuencia son identificados esos problemas. Así que ese niño, esa persona que está malo necesita un poco de más atención. Y ya, gracias. Mi nombre es Sánchez González Alondra, soy del cuarto A. A mí me tocó la exposición, me tocó la dislexia. Tiene una serie de patologías asociadas como, por ejemplo, tiene los trastornos de atención, los trastornos del comportamiento y la hipoactividad. Por ejemplo, los trastornos de atención es la función cognitiva que permite enfocar de manera activa o pasiva. A mí me tocó cómo identificar al alumno con dislexia. Un niño que pueda tener síntomas deberán visitar al psicólogo, pedagogo o un psicólogo. El niño lo que permitirá desarrollar en sí mismo es su motivación y las estrategias. Me tocó los factores sospechosos de edad temprana, antes de los 6 y 7 años. Por ejemplo, algunas de ellas son retraso del lenguaje, lectura en espejo y dificultades expresivas. En su lectura se pueden dar algunos problemas, que son, por ejemplo, lentitud en la lectura, también es lectura con errores y lectura muy laboriosa. Transpone las letras, cambia el orden o interviene en los números. En cuanto a la escritura se pueden presentar algunas dificultades.
Por ejemplo, intervienen números, letras y palabras. Tiene las dificultades ortográficas adecuadas a su nivel educativo. Confunde derecha e izquierda y escribe en espejo. Último metódico en cuanto al habla de manera oral que se expresan mejor por escrito. Por ejemplo, hay algunos problemas sustentales en el lenguaje, dificultades para nombrar figuras, dificultad en la pronunciación de palabras. En ocasiones no cuenta con la palabra adecuada.